Bueno, el día después del paro, las evaluaciones, ¿cuánto costó la medida de fuerza de ayer? Y bueno, hay que ver quién hace los números, Dani, porque difiere mucho entre el cálculo que hace el gobierno y el cálculo que hacen las pequeñas y medianas empresas, es decir, pequeñas industrias y pequeños comercios. Y ahí está el termómetro, ¿no? Por un lado, el gobierno lo que hace es medir las 16 principales actividades en Argentina. Las más perjudicadas, tanto de los números del gobierno como los números de la PYME, fueron comercio e industria, porque son los mayores generadores de puestos de trabajo en la Argentina. El tema es si lo pueden recuperar, ¿no? ¿Y cómo? Exactamente. Y vos sabés que el gobierno no habla de recuperación. Sí lo hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ahí sí, tiene datos alentadores en el sentido de que lo que se perdió, lo que no se produjo, lo que no se vendió en los comercios, rápidamente, en el corto plazo, en muy pocos días, se puede llegar a recuperar. Y tenemos unos datos que son importantes para ayudar a poner en contexto todo esto, porque son números muy grandes, ¿eh? No te entran, si los decías en el aire no te entran en la cabeza. Sin duda. Fíjate, acá el gobierno habla de 40.500 millones de pesos. De pérdida total. De pérdida total. Hablábamos de 16 principales actividades. Comercio, industria, inclusive la actividad inmobiliaria también está en el cálculo, intermediación financiera, es decir, todo lo que no se movió en la actividad bancaria, eso también cuenta. Y en el caso de las pymes, la CAME habla de 20.195 millones, es decir, estamos hablando de la mitad entre una mirada y la otra. Acá son números del Ministerio de Economía y allí, en el lado de las pymes, en el lado de las CAME, tiene que ver con pequeños y medianas empresas. Y fíjate vos, en el caso de la CAME, en el caso de las pymes, dividimos industria y comercio, que fueron las dos actividades más afectadas por el paro de ayer. En cuanto a la adhesión, ahí tenemos en la industria 9,4% de adhesión, el comercio 10,5% de cierre de locales en todo el país. El comercio en sí en algunos lugares estuvo abierto, por lo menos en algunos sectores, no tenía un acatamiento total como sí en el transporte. La industria ya estuvo dispar. Estuvo dispar por dos cuestiones. Por un lado, el transporte tuvo mucho que ver en lo que es la adhesión al paro. Y la otra es que en la industria sí pesan más fuerte lo que son los gremios que nuclean a mayor cantidad de trabajadores. En el caso del comercio, y lo vimos en el recorrido que hacían nuestras compañeras con el móvil de Tele9, muchos trabajadores, los dueños de los locales, le pusieron un taxi, le pusieron un medio de transporte para poder llegar al local y poder abrir las puertas. Vos lo atendieron los dueños, los encargados, porque muchos dicen, yo tengo que pagar las cuentas para un día, ya de por sí el margen es chiquito o no llego. Si encima me pierdo un día, se pusieron al hombro el comercio. Y lo poco que no se puede vender en el comercio, lo poco que no se pueda vender, igual ayuda a empujar un poco las cuentas y, como decíamos, la posibilidad de recuperar en los próximos días. ¿Cuánto se perdió? Bueno, en la industria se calcula 6.081 millones de pesos, lo que no se produjo. Y en el caso del comercio, lo que no se vendió, 14.114 millones de pesos. Bueno, la caída en cuanto a la producción, casi 19% en el caso de la industria, se puede recuperar más del 60% en el corto plazo. En el caso de las ventas, casi 50%, lo que no se vendió en un día normal, pero en los próximos días tranquilamente dicen desde la CAME esto se podría recuperar. Bueno, perfecto. Son números que complican una economía ya de por sí bastante estancada.